Avanza la crisis política y social en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. En su primera medida, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez presentó a su gabinete interino y removió al alto mando militar. Entraron en su fase pública y televisada las primeras audiencias de la investigación que podría llevar al presidente Donald Trump a un juicio político. Hoy uno de los testigos claves, el de William Taylor, principal diplomático en Estados Unidos en Ucrania, reveló más información sobre cómo el mandatario habría presionado a Ucrania para que investigara a su principal rival político. Y aumenta la escalada de violencia entre Israel y Palestina. La tensión desencadenada tras el asesinato por parte de Israel de un líder de la yihad islámica y el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. Ya son al menos 26 los palestinos muertos en los ataques. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Bolivia, que permanece convulsionada tras la renuncia de Evo Morales, y hoy la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez juramentó a su nuevo gabinete de ministros. Previamente, en su primera medida, Áñez había removido al alto mando militar y en otro episodio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien seguía en la línea para suceder a Evo Morales antes que Áñez, intentó ingresar a la Asamblea Legislativa de Bolivia para participar de una reunión parlamentaria, asegurando que nunca había renunciado a su banca. Y en su intervención durante la juramentación de ministros, Áñez adelantó algunas de las medidas que planea tomar. Escuchemos. La labor principal de nuestra gestión de gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática. Fue un día clave en lo que es la investigación que podría llevar a un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que en una audiencia por primera vez televisada, dos altos diplomáticos de la Casa Blanca testificaron dentro del proceso que busca determinar si el jefe de Estado presionó o no a su homólogo ucraniano para que investigara a su principal rival político, Joe Biden, el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania. Estamos hablando de William Taylor, y también el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Europeos, George Kent, fueron los primeros en rendir testimonio públicamente. Los detalles los tiene Daniela Blandón. El proceso de investigación entró en una fase crucial. Este miércoles las audiencias se hicieron públicas. La bancada demócrata busca demostrar que Donald Trump abusó de su poder y presionó a su homólogo ucraniano reteniendo cerca de $400 millones en ayuda militar con un solo objetivo: beneficiarse políticamente de cara a las elecciones de 2020 por medio de una investigación a su posible rival, Joe Biden. El máximo diplomático estadounidense en Kiev, William Taylor, les dio municiones. Reveló la existencia de una llamada entre Trump y su embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El miembro de mi personal le preguntó al embajador Sondland qué pensaba el presidente Trump sobre Ucrania. El embajador Sondland respondió que el presidente Trump se preocupa más por las investigaciones sobre Biden, por las que Giuliani estaba presionando. El subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, George Kent, también alimentó las dudas de los demócratas. A mediados de agosto se hizo evidente para mí que los esfuerzos de Giuliani para obtener investigaciones motivadas políticamente estaban infectando el compromiso de Estados Unidos con Ucrania, aprovechando el deseo del presidente Zelensky de una reunión en la Casa Blanca. Las declaraciones fueron seguidas en vivo por miles de personas, pero no por el principal afectado. Estoy demasiado ocupado para verlo. Es una casa de brujas, un engaño, pero estoy seguro de que me llegará un informe. Las investigaciones podrían derivar en el primer juicio político presidencial en 2 décadas. Y en otras noticias, al menos 26 palestinos murieron como consecuencia de la respuesta de Israel a disparos de cohetes provenientes desde la Franja de Gaza. Recordemos que el martes murió un comandante de la yihad islámica que, según Israel, iba a perpetrar un ataque en suelo israelí, y hoy varios tanques fueron desplegados a lo largo de la frontera con el enclave palestino, al tiempo que se presentaron los términos de un posible cese al fuego. Los detalles nos los cuenta Tristán Ustianovsky. Lluvia de bombas sobre esta zona del sur de Gaza.
Al dueño de esta casa lo llamó anoche un agente de los servicios de inteligencia de Israel para que evacuara a los residentes de su vivienda antes de que fuera destruida. Israel dice que la casa era un cuartel militar, pero eso no es verdad. Era un edificio de 3 pisos donde vivían 8 personas. Afirman que es un edificio militar, pero los israelíes son unos mentirosos. No todos tienen la suerte de ser avisados. Decenas de personas murieron durante estos bombardeos, entre ellos una mayoría de civiles. Israel responde así a los ataques de los grupos armados de la zona, que pretenden por su parte vengar el asesinato de uno de sus comandantes. Continuamos bombardeando a la yihad islámica después de apuntar a su comandante en jefe. Era el responsable de la mayoría de los atentados terroristas planeados desde Gaza. El mandatario promete también continuar respondiendo ante cualquier agresión. La mayoría de los proyectiles son interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel. Otros causaron heridos. Los residentes de las zonas aledañas a Gaza se resignan o adoptan posturas radicales. ¿Cuál es la solución? ¿Borrar Gaza? Eso pienso. Borrarla y transformarla en terreno plano sin memoria. No se preocupen por el inocente o algo así, porque nuestros inocentes terminarán muertos. En plena negociación para concretar un gobierno, las autoridades israelíes dicen no buscar mayor escalada, al tiempo que la yihad islámica propuso un cese el fuego. Y Cuba ya se prepara para conmemorar los 500 años de la fundación de La Habana este sábado 16 de noviembre. Y en France 24 continuamos presentándoles una serie de informes especiales con todo un recorrido a través de las diferentes influencias que hicieron de La Habana lo que es en la actualidad. Y hoy vamos a hablar del barrio chino, que en la actualidad es la sombra de lo que fue al principio del siglo pasado, cuando era el más poblado de toda América Latina. Veamos el informe de José Goitía y Dominitel Pirón. Al ritmo de tambores celebran la renovación del barrio tradicional chino en la capital cubana. Las autoridades, con el apoyo financiero de la Embajada Asiática, integraron la cultura china en sus actividades en el aniversario 500. Verdaderamente ha quedado muy bonito, muy iluminado. Todos tenemos muchas perspectivas y deseos buenos para el desarrollo del barrio chino de La Habana. Para María de los Ángeles Lang y Alfredo Chong, la celebración es una oportunidad para recordar el recorrido de sus antepasados. Huyendo la pobreza en China en el siglo XIX y la xenofobia norteamericana en los años 20, crearon en La Habana el barrio chino más grande de América Latina. Con la Revolución de 59, debido a las confiscaciones y nacionalizaciones, muchos comerciantes y negociantes abandonan la isla. Hoy se estima que quedan 120 chinos genuinos en la isla, con varios centenares de descendientes. Ahora casi quedamos algunos descendientes que tenemos esos deseos y necesidad de tratar de mantener la cultura de nuestros padres y nuestros abuelos y además reconocer que somos parte de la fundación de La Habana y de la formación de la nacionalidad cubana. A pesar de su renovación, el barrio chino de La Habana quedará con una particularidad que a los habaneros les encanta mencionar con una sonrisa. Tenemos el único barrio chino del mundo sin chino. Y la ciudad italiana de Venecia está viviendo por estos días su peor inundación en 50 años y ya se registraron al menos 2 personas muertas. Más del 85% de este patrimonio de la humanidad permanece inundado. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que debe completarse un proyecto de barreras de contención de inundaciones diseñado en 1984 para proteger a Venecia de las mareas altas. Y por su parte, el alcalde ordenó cerrar las escuelas durante la jornada de mañana. Vamos ahora a Francia, que conmemoró este miércoles los 4 años de una de las peores tragedias de su historia. Estamos hablando de los atentados contra el Teatro Bataclan y el Estadio Saint-Denis en París, que dejaron 130 personas muertas. El gobierno de Emmanuel Macron rindió homenaje a las víctimas, al tiempo que advirtió que la amenaza de un ataque extremista sigue siendo igual de alta. La capital francesa, que el 13 de noviembre de 2015 fue escenario de dolor y muerte, este miércoles se llenó de ofrendas florales y deseos de paz. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24.